Bueno, vámonos ahora hasta Hidalgo, porque allá en Pachuca, Adriel N., de 11 años, tan solo 11 años, luego de ser golpeado por sus compañeros de primaria, la primaria Benito Juárez en el municipio de Santiago de Anaya, pasó 7 días en el hospital. No es justo que se quede así. Hoy fue mi hijo. Si mañana es otro niño, a nadie le va a gustar como padres. Lo que hicieron fue un asesinato. No hicieron otra cosa más que asesinar a mi hijo a punta de golpes. Mi hijo nos alcanzó a decir todavía que lo golpearon severamente, pero aquí a los médicos revisándolo y todo, fueron muy duros los golpes como para haya sido de los menores. Pues 7 días en el hospital y después murió por el bullying que le hicieron en la primaria, 11 años. De acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, México encabeza la lista internacional por bullying con 270,000 casos, esto tan solo desde el 2022. El 31% es por bullying físico, los golpes. El 24% es verbal, las amenazas, los gritos, pues algunas que otras malas palabras. El 15% bullying sexual. Y el 14% también el psicológico, ¿no? Estas manipulaciones, estar detrás de los niños, de las niñas. Acuérdense, las tareas, dame la tarea, eso también es cierto bullying. Y el 12% bullying cibernético. Ojo con lo que está pasando en las aulas, cómo podríamos nosotros como padres, como madres, detectar, ubicar. La comunicación con ellos, por supuesto, es esencial para que nosotros también podamos hacer algo y hablar con las autoridades escolares si este fuera el caso y no llegar a lo que pasó allá en Pachuca. A propósito de estos temas, vamos con la opinión de Juan Martín Pérez, quien es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Nuevamente otra muerte de un niño asociada al acoso escolar en las escuelas, con un patrón que ya conocemos: omisión y negligencia de las autoridades educativas, servicio de salud pésimo que no toma medidas apropiadas para prevenir la muerte de los niños y las niñas, y obviamente la existencia de niños y niñas agresores con sus compañeros. Es central primero recordar que es obligación de toda autoridad educativa garantizar la integridad de los niños y niñas en los establecimientos escolares. No hay manera de evitar esa responsabilidad. Y en este caso, los profesores no solamente no atendieron de manera apropiada el caso, de manera preventiva y en el hecho mismo de fracturas múltiples, sino que sacan al pequeño de la escuela y lo llevan a su casa para que lo lleven a su vez al hospital. Esto es claramente ya un acto de negligencia y que puede fincarse responsabilidades tanto administrativas como penales. Por otra parte, vemos nuevamente cómo el sistema de salud desestima estos hechos cuando ocurren en un contexto de acoso, atienden la fractura, pero no revisan de manera profunda y tenemos entonces lesiones cerebrales que derivan posteriormente con la muerte de este pequeño de 11 años. Y por supuesto, la existencia en el contexto escolar de relaciones violentas. Y hay que recordar que por el rango de edad, estamos hablando de primaria, van a ser seguramente niños inimputables, es decir, no se les puede privar de libertad, pero eso no exime que se les acompañe a través de la protección y restitución de derechos, que eso implicaría acompañar al contexto familiar, por supuesto, la dinámica escolar, para trabajar con ellos estas dinámicas de violencia. Por más doloroso que sea este hecho, hay que recordar que los niños y niñas solo reproducen la violencia de su casa, de su entorno y de su comunidad. Son niños y niñas que con alta probabilidad están viviendo violencia, tienen que ser atendidos y obviamente no quedarán en impunidad, pero no podrán ser tratados como personas adultas. Y esto será una oportunidad para divulgativamente explicar al público por qué tenemos que mirar claramente la responsabilidad del mundo adulto, que está en las autoridades educativas, que tendrían que haber identificado estos hechos, posiblemente al ser un caso de acoso sistemático,
traumático, omitieron su responsabilidad de intervenir y obviamente tenemos un desenlace fatal con decisiones equivocadas. Pero invitaría a no perder de vista también el pésimo servicio de salud, y nos recuerda esto a la niña de Teotihuacán que 15 días estuvo en casa en agonía sufriendo hasta que murió después de los golpes en la cabeza que recibió en esta pelea con su compañera, y es la niña la que está privada de libertad y las autoridades educativas, las autoridades de salud quedaron impunes. En este caso no podemos permitir que esto suceda. Necesitamos investigación precisa sobre la responsabilidad administrativa o penal del director de esa escuela y los maestros vinculados, del servicio de salud que le brindó a este pequeño la atención de la fractura, pero no la revisión integral de su salud, conociendo que habían ocurrido golpes y obviamente derivan en su muerte. No pueden repetirse estos hechos, tenemos que hablar de esto con niños y niñas, tenemos que reconocer que la violencia no tiene límites hasta que las instituciones no asumen su responsabilidad. Bueno, así las cosas. Ojo con lo que pasa con los jóvenes.